Y hoy vamos a hablar de la soberanía de Dios. A ver, todos digan soberanía de Dios. Vamos a leer a la voz de tres este verso, hermanos. 2, 3. Porque de Él y por Él y para Él son todas las... A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué es ser soberano, hermanos? Cuando hablamos de la soberanía de Dios, hermanos, estamos diciendo que Dios tiene el control total de todo. Dios es soberano, hermanos. Él tiene la autoridad total de todo. Dios puede hacer todo lo que quiere y lo va a hacer. Él determina lo que va a hacer, hermanos. Dios es soberano. Él tiene el control eficaz, universal, amoroso, hermanos, sobre todas las cosas. Y vean lo que acabamos de leer. Va a hablar en tres tiempos. Primero dice, porque de Él. Cuando está hablando de Él, hermanos, estamos hablando del pasado también. ¿Qué está diciendo, hermanos? ¿Quién ha creado todo? Dios. Niños, ¿quién ha creado todo? Dios. Ahí no es que hay nada de evolución, hermanos. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Dios ha hablado y se han formado, hermanos, los universos. Dios ha hablado y se han formado las montañas, se ha separado la luz de las tinieblas, se ha formado la tierra. Dios ha hablado y se han formado todos los animales, todos esos bellísimos animales, hermanos, de todo tipo. No sé, hermanos, Dios es tan creativo. Dios es tan creativo. Animales que se arrastran como la serpiente, lagartijas, hermanos. No sé si les gusta ver National Geographic. A mí ya me está empezando a gustar, empezar a gustar a ver más National Geographic, más documentales de historia. Y veo, hermanos, pajaritos de tantos colores, tan hermosos, tan bellos. La jirafa, hermanos, con un cuello tan largo, sus cuernitos. El rinoceronte, hermanos. Todo eso Dios lo ha creado, hermanos, con su sola palabra. Con su sola palabra, hermanos. Dios es soberano. Dios manda y pasa, hermanos. ¿Recuerdan? Cuando Jesús está hablando con Pedro la primera vez y Pedro está pescando y no pesca nada y Jesús le dice, hey, pesca al otro lado, lanza tu red al otro lado. Pedro lanza su red, hermanos. Y ese momento, ¿qué pasa en la red, hermanos? ¿De qué se llena la red? De pescados. Vean, hermanos, solo Cristo ha tenido que ordenar a los pececitos que salten a la red y los pececitos han obedecido. Dios es soberano, hermanos. Dios hace todo lo que Él quiere hacer, pero Él no lo va a hacer con maldad, Él no lo va a hacer con saña, Él no lo va a hacer con odio, porque Él es perfecto. Él lo va a hacer en amor, Él lo va a hacer en justicia, Él lo va a hacer en gracia. Él va a hacer todo, hermanos, según sus atributos. Pero Dios, no hay quien le diga no lo hagas. Busquen Isaías 45, hermanos, porque tenemos que entender primero la soberanía en cuanto a nosotros también. Isaías 45, 7. Me gusta este verso. El 7, el 8 y el 9 vamos a leer. Está hablando de Dios, hermanos. Dice, yo Jehová, ninguno hay más que yo. Dice, yo soy Jehová, versículo 7, que formó la luz y creó las tinieblas, hermanos. Amén. Que hago la paz y creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo. Todo esto, hermanos. Versículo 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen justicia, dice. Ábrase la tierra y prodúzcase la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente, yo Jehová lo he creado, hermanos. Vean, Dios ordena. Hermanos, si llueve, ¿por qué llueve? Porque Dios lo ordena, Él es soberano. Ahora vean el versículo 9, y esto es lo que tenemos que entender nosotros. Ay del que pleitea con su hacedor, el tieso con los tiesos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Hermanos, cuando yo digo que Dios es soberano, estoy diciendo que Dios hace lo que Él quiere hacer. ¿Y lo hace con qué? Con un propósito. Romanos 8:28. A ver, todos vayan a Romanos 8:28, que este es un versículo que los papás deberían revisar a sus hijos.
Por lo menos a sus 7 años, este versículo ya te venía a saber de memoria todos los niños. Romanos 8:28. Cristiano arriba de los 30 años que no sepa este versículo, y eso, arriba de los 20 años, hermanos, ya no sé, hermanos, cómo se sustenta, cómo tiene esperanza, cómo tiene fortaleza, porque este versículo te da esperanza y fortaleza. ¿Qué dice, hermanos? Y sabemos que los que aman a Dios, dicen, todas las cosas le ayudan esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué está diciendo? Que Dios es soberano, hermanos, y si Él permite que te pase algo malo, ¿para qué es? Para tu bien. Aquí quiero diferenciar, y esta es la parte más complicada para poder explicar. A ver, todos digan libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío, hermanos? Libre albedrío es lo que Dios le ha dado a Adán y Eva en el jardín, porque Dios no quería robots, hermanos. Dios no quería que alguien le siga por obligación. Hermanos, si hay alguien aquí que está por obligación, yo te digo, Dios no quiere que estés aquí por obligación, Dios quiere que estés por amor. Dios pone a Adán y Eva y Dios quería que le sigan por amor. Y les da, ¿qué? Libre albedrío, libre decisión, hermanos, responsabilidad. Y Eva, hermanos, con esa responsabilidad, ¿qué hace? Le da la vuelta a Dios, le da la espalda a Dios y le dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo voy a comer del fruto. Le convence a Adán y Adán también come y Adán de nuevo le da la espalda a Dios y dice, no, nosotros no te vamos a seguir, hermanos. Aún así Dios, el amor de Dios los restituye, los restaura, no los termina, no los elimina. Hermanos, el libre albedrío es la decisión. La Escritura dice en uno de los libros, aquí pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice? Escoge pues bien, ¿qué dice? La vida, no escojas la muerte. Ahí, hermanos, hay muchas iglesias, sobre todo los calvinistas, ¿qué dicen? Ellos dicen, hermanos, no, Dios es tan soberano que Dios ya ha decidido quiénes van a ir al cielo y quiénes van a ir al infierno. Dios es tan soberano que Dios, hermanos, sabe quiénes van a pecar y prácticamente le hacen a Dios como que les está obligando a pecar, hermanos. Y Dios no es así, Dios te ha dado algo, responsabilidad. Si tú no estás donde quieres estar, como dice Yokoi Kenji, si no me equivoco es el que dice, si tú has nacido en una familia pobre, no es tu culpa. Pero tú sigues siendo pobre el día de hoy, esa sí es tu culpa. Porque nosotros no somos responsables de muchas cosas, pero sí somos responsables de otras, hermanos. Por ejemplo, si hoy hubiese un terremoto, hermanos, acá, ¿quién tiene control de ese terremoto? Es Dios. Y Dios en su soberanía, hermanos, ha hecho que haya terremoto. ¿Y saben por qué lo ha hecho? Porque Él sabe, yo no sé por qué lo ha hecho, pero Él sabe porque es soberano y Él hace todo con un propósito. Job decía, cuando ha perdido todo, Dios tiene un propósito, nunca ha dado un despropósito, hermanos. Quiero que entiendan esto. Todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito, aquello que no tienes control. Por ejemplo, hay algunos que tienen un cáncer por un golpe. No era la voluntad de Dios que tengas ese cáncer por el golpe. Pero otros tienen cáncer, hermanos, porque no sabes. Estaba ahí la célula que ha heredado del padre, de la madre, de la abuela, y has heredado ese cáncer. Hermanos, Dios tiene control de ese cáncer. Claro que tiene control de ese cáncer. Porque Dios es soberano. Él no se mueve ni una sola hoja de la tierra, hermanos, si Dios no lo permite. Dios tiene control. Ahora yo les pregunto, ¿será la voluntad de Dios que tengas diabetes el día de hoy? Si no es porque es hereditario. ¿Será la voluntad de Dios, hermanos? Algunos dicen, ay, ¿por qué Dios se ha llevado a mi hijo? ¿Y cómo ha muerto tu hijo? Es que estaba conduciendo el auto a 200 kilómetros por hora. Hermanos, no era la voluntad de Dios que ese hijo muera en un accidente de tránsito a 200 kilómetros por hora. Pero él, por su irresponsabilidad, ha tenido que hacerse responsable de aquello malo. Aquellos que podemos adquirir, hermanos, diabetes porque tomamos mucha Coca-Cola, porque comemos lo que sea, puras grasas, pura papa, puro arroz, y no medimos, no hacemos ejercicio, hermanos. Yo les aseguro, no es la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué va a hacer Dios? Como Él es poderoso, como es soberano, va a agarrar tu diabetes y lo va a transformar para bendición para tu vida y para tu familia. Pero vas a tener que afrontar consecuencias que no tenías que afrontar. Pregunto, hermanos, ¿será la voluntad de Dios que nazca un niño fuera del matrimonio?
No es la voluntad de Dios, hermanos. No es la voluntad de Dios que dos parejas o dos personas que se aman tengan y vivan en fornicación. Eso es fornicación, no es la voluntad de Dios. Pero el niño ha nacido, entonces el niño va a estar maldito. No, porque Dios en su bendita voluntad, en su misericordia, hermanos, va a transformar en bendición hasta el error de los hombres. Lo va a transformar y ese niño va a ser bendito. Esa niña, hermanos, va a crecer bien. Tal vez va a ser sierva, tal vez va a ser profeta, tal vez va a ser misionera. Porque Dios hace, a pesar de nuestros errores, lo transforma en bendición. Cuando no es tu culpa, hermanos, ahí viene la soberanía de Dios. Cuando no es tu responsabilidad, ahí viene la soberanía de Dios que te dice, hermanos, yo hago las cosas con un propósito. Y si hoy te está sucediendo algo que no es tu culpa, que no es responsabilidad, no es consecuencia de tu irresponsabilidad y tus tontas decisiones. Yo he tenido que vivir muchas consecuencias de mis decisiones tontas, hermanos. No ha sido la voluntad de Dios que yo permanezca muchos años tratando de sacar mi título, porque la voluntad de Dios es que yo sea ejemplo y ni bien salga de la universidad tenga mi título. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que seamos ejemplo, que seamos luz, que seas un buen padre, que seas una buena madre, que vivas bien, que vivas en paz, que evangelices, que prediques, que ayudes. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivas en santidad. La voluntad de Dios es que vivas en agradecimiento. La voluntad de Dios es que estés bien. Esa es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Hay muchas cosas que nos pasan que es consecuencia. Pero otra vez, hermanos, a pesar de que es consecuencia, Dios lo transforma en bendición. Amén, hermanos. Mateo 10:29. Ahora, si son consecuencias, vas a tener que sufrir, hermanos, las consecuencias. Yo les pregunto, ¿será la voluntad de Dios que un jovencito se case con una chica que no es cristiana? ¿Será la voluntad de Dios, hermanos, que una chica se case con un chico que no es cristiano? No es la voluntad, y muchos de acá, hermanos, en su tiempo se han casado con alguien que no ha sido cristiano, que no ha sido cristiana. No era la voluntad de Dios que te cases con esa persona, pero en el momento que el pastor te ha dado la bendición, en el momento que has pasado al altar, ya ha sido bendito tu matrimonio, y es bendito tu matrimonio. Pero ¿sabes qué va a pasar? Vas a tener que pagar las consecuencias. Vas a pasar muchas discusiones entre venir y no venir a la iglesia. Tal vez te vas a tener que apartar un tiempo de la congregación. Van a pasar tremendas cosas en tu vida porque has actuado en contra de la voluntad de Dios. Yo te aseguro que no era la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Dios es soberano. Él no hace nada por error. Hechos 10:29. ¿Qué dice, hermanos? ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre. Estamos hablando de muertes naturales, hermanos. Estamos hablando, hermanos, de muertes de un pajarito que se muere y no saben si cae a la tierra. Saben, hermanos, Dios tiene control y sabe que ese pajarito va a morir. ¿Qué está diciendo? Dios conoce, hermanos, y tiene soberanía total. Todo el universo le obedece. Toda la tierra le obedece, hermanos. Si Dios el día de hoy manda a uno de los planetas, hermanos, que desaparezca, el planeta va a decir amén y va a desaparecer. Si el día de hoy, hermanos, y vean cómo ha pasado en el arca de Noé, Dios ha mandado a todos los animalitos y ha escogido a algunos y ha dicho, ustedes vayan al arca. El león, hermanos, ha obedecido, ha dicho amén, y ha caminado al lado de la leona y se ha subido al arca de Noé. Un elefante tremendo, hermanos, difícil de domar, ha dicho amén y se ha subido directamente al arca. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, hermanos. Y su creación, ¿qué tiene que ser? A ver, todos digan obedientes. Si tengo un Dios soberano, entonces yo tengo que ser obediente a mi Dios soberano porque Él hace todo con un propósito. Si me pasa algo malo, hermanos, yo no voy a estar reclamando, como dice ahí en Isaías. ¿Qué es el hombre para decirle a Dios, qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué me pasa esto, Señor? Dice, ¿qué eres tú? Tú ni siquiera sabes lo que va a pasar mañana. Ni siquiera yo sé lo que va a pasar mañana pasado. Yo no le voy a estar diciendo a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Yo voy a aceptar su voluntad y voy a decir amén, Señor, y todas las cosas que me pasan me van a ayudar a bien porque yo te amo y estoy en tu bendita voluntad, estoy obedeciendo tu palabra. Así que, Señor, voy a estar en paz. Aunque pases en valle de sombra y de muerte, hermanos, tienes que estar tranquilo. Aunque estés pasando una tremenda enfermedad, aunque estés pasando una tremenda prueba, aunque estés pasando tremendas cosas, hermanos,
tienes que estar tranquilo porque Dios, el soberano Dios perfecto, santo, amoroso, lleno de gracia y justo, está haciendo lo mejor para tu vida, hermanos. Amén. A ver, di conmigo, Dios está haciendo lo mejor para mí. Aunque no lo entiendas. Y sabes, no lo tienes que entender perfectamente. Y algo van a entender, hermanos, con el pasar de los años. Mientras más años estás en la iglesia, mientras más años estás en la fe, pasas un accidente el día de hoy. Hoy no entiendes por qué has pasado ese accidente, pero pasan los años, pasan muchísimos años, hermanos, y ves atrás el accidente. Y cuando estabas en el día del accidente, estabas, pero ¿por qué? No es justo, va. Y más adelante te terminas diciendo, gracias, Señor. Porque si no hubiese sido por ese accidente, no estaría aquí. Algunos hermanos, y he escuchado muchos testimonios, ¿cuántos jovencitos siempre se lloran por alguna chica, por algún chico, las señoritas? Y dicen, ay, ¿por qué me ha dejado? Y ahora están casados, felizmente, tienen hijos, y ellos ahora pueden decir, gracias, Señor, porque me ha dejado ese chico. Porque si no, nunca hubiera tenido este siervo de Dios a mi lado, esta mujer de Dios a mi lado, hermanos. Ahora vean esto, muchos ahorita lloramos otra vez por consecuencias de nuestra debilidad, por consecuencias de nuestras malas decisiones. Y quiero darles la seguridad el día de hoy que a pesar de que has tomado malas decisiones, Dios va a obrar en medio de esa decisión. Y Dios lo va a transformar para bendición. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Tienes que obedecer a Dios. Ahí, hermanos, ni un pajarito se mueve. Ni un solo pajarito, hermanos, se mueve si no es por la voluntad de Dios. En el versículo 30 dice, pues aún vuestros cabellos están, ¿qué dice, hermanos? Contados. Entonces, si tus cabellos están contados, si Dios tiene hasta el conteo de tus cabellos, hermanos, ¿no se han dado cuenta cuánto Dios te conoce? A los jóvenes que quieren tatuarse, si Dios tiene contado tus cabellos, ¿no crees que también tiene cuidado de tu cuerpo? O sea, yo me pregunto, es más, deberían preguntarle al dueño de mi cabello, ¿no? Si me quiero, qué tipo de corte me voy a hacer. Es el Señor, este corte te va a glorificar. El verso de Romanos que leíamos decía, de Él, porque Dios ha creado todo. Hermanos, todo es de Él. Mi cuerpo le pertenece a Él. Él es soberano, Él tiene autoridad sobre mí. Él tiene autoridad sobre el universo. Porque es de Él. Hace rato les decía, si Dios le va a mandar a la luna, hermanos, si ahorita Dios le manda a la luna y le dice, luna, aléjate. Hermanos, la luna se aleja. ¿O no han visto la autoridad de ese Dios soberano que se despierta en medio de la tormenta en el barco y la tormenta y las olas están golpeando y Él solo dice, a ver, viento, cálmate. Y el viento se calma. Mar, basta. Y el mar dice, basta. Y el mar. Toda la creación le obedece al Señor y nosotros, unos simples, como diría el profeta, simples gusanos, simples humanos, simples hombres, no obedecemos al Dios soberano. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado hace tiempo hacer y no lo haces? ¿Cuántas veces Dios te tiene que decir que tienes que discipular y hasta ahora no tienes ni un discípulo? ¿Cuántas veces Dios te tiene que decir que tienes que ir a predicar y hasta ahora no has predicado ni una sola vez? ¿Cuántas veces Dios te va a decir que tienes que enseñar a tus hijos la Biblia y hasta este día, hermanos, no has tenido ni siquiera un solo culto familiar? ¿Cuántas veces más vamos a desobedecer al Padre? ¿Cuántas veces te va a decir no andes en yugo desigual y tú vas a seguir insistiendo en ese yugo desigual? El universo le obedece, pero yo soy más fuerte, así que yo no le voy a obedecer. El universo le dice amén, pero yo no. Pastor, le he entregado mi vida al Señor y le he entregado todo. Ya son 20 años que le he entregado mi vida al Señor. No le has entregado nada porque hoy, aún después de 20 años, sigues tú tomando tus propias decisiones. Le he entregado hace un mes mi vida al Señor y desde ese mes Dios tiene el control absoluto de tu vida. Desde ese mes Dios tiene el control absoluto de tu familia. Dios es soberano y nosotros tenemos que obedecerle y decirle amén, porque de Él son todas las cosas, decía ahí Romanos, hermanos.
Porque de Él, dice. De Él es todo, hermanos. ¿Qué es nuestro? Nada. Tengo un hermoso auto. A veces se nos sale, hermanos, sin querer, ¿no? No es mío, es de Dios. Tengo una gran casa. No, no es tuyo, es de Dios. Tengo un negocio. Todo no es tuyo, es de Dios. Tengo hijos. Es de Dios. Hermanos, y si es de Dios, entonces ¿por qué voy a reclamar cuando me lo quitan? Y si es de Dios, entonces ¿por qué voy a reclamar? Si este trabajo que tengo, Dios me lo ha dado y es soberano. Y si es de Dios, entonces ¿por qué voy a reclamar cuando pierda el trabajo? Es de Él y Él me puede dar o me puede quitar cuando Él quiera. Si tu esposa es de Dios, entonces tienes que entender que tu Dios te lo puede quitar en cualquier momento. Tu esposo es de Dios, tus hijos son de Dios. Dejemos de tener control como si fuera nuestro. Ya no es nuestro, es de Dios, hermanos. Amén. Yo soy de Dios. Yo no soy propiedad de la iglesia. Yo no soy propiedad de nadie. Ustedes son de Dios, ustedes no tienen propiedad de nadie. Ustedes tienen propiedad y tienen una marca en sus corazones que dice que eres de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Lo siguiente que dice ahí en Romanos, dice, hermanos, de Él y por Él. Entonces, como todo es de Él, hermanos, todo lo que tengo que hacer, ¿por quién tiene que ser? Por Él. ¿Por qué tienes que ser un buen esposo? Por Él. ¿Por qué tienes que ser una buena esposa? Por Él. ¿Por qué tienes que ser un buen estudiante? Por Él. ¿Por qué tienes que ser un buen novio? Por Él. ¿Por qué tienes que ser un buen... Hermano, todo lo que tenemos que hacer tiene que ser por Él. Y Pablo lo expresaba de una manera diferente. Decía, si vas a comer, si vas a beber, si vas a hacer lo que sea, si vas a ir al internet, si vas a tocar en la alabanza, si vas a tocar aquí en panderos, si vas a ir a la cancha y jugar fútbol, si vas a hacer lo que sea, hermano, si vas a trabajar en lugar donde te dé la gana, tienes que hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora te pregunto, esta semana has trabajado y podrías decir, Señor, todo lo que he trabajado ha sido para tu gloria. Señor, yo te he glorificado con lo que he cocinado el día de hoy. Señor, yo te he glorificado con la obediencia a mis padres. Señor, yo te he glorificado en la forma que he vendido. Hermanos, tal vez si no estás glorificando a Dios, tienes que cambiar de corazón, porque todo es de Él y por Él. Y por último, hermanos, es para Él nuestro futuro. El pasado, el presente y el futuro en un solo versículo, y termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Cuántos van a obedecer al Señor? Digan amén, hermanos. Dios tiene control de todo. Y si Dios te dice que no, hermanos, es no. Amén. Y si Dios te dice que sí, di amén. Y si te dice que no, no te enojes. Haz todo lo que está en tus manos para hacer. ¿No tienes trabajo? Y estás rogando y dices, debe ser la voluntad de Dios que no trabaje. Haz sándwich y anda a vender sándwich. Anda a vender heladitos, anda a vender refresquitos. Pero no te quedes sentado. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Voy a orar para ver qué es lo que Él quiere que yo haga. Y estás sentado ahí esperando que pongan tu nombre en una terna. No esperes a que pongan tu nombre en una terna. Empezá a hacer algo por Él. ¿Para qué estás estudiando lo que estás estudiando? No es para tener dinero. Es por Él y para Él, porque es de Él. Si has escogido tu carrera en base a ver qué carrera voy a tener más dinero, en qué carrera tienen más recursos, en qué carrera voy a ser más famoso, estás mal. La forma en que podemos elegir nuestra carrera es, Señor, ¿en qué te voy a dar la gloria? Estás estudiando medicina, tú tienes que darle la gloria con medicina. Has estudiado artes, tienes que dar la gloria a Dios con artes. Has estudiado para ser profesor, has estudiado derecho, tienes que darle la gloria con derecho. Y si tú no le estás dando la gloria en el lugar donde estás, sal de ahí. Si ese lugar te está haciendo pecar, sal de ahí. Si ese lugar está enfriando tu corazón, sal de ahí. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Y toda la gloria sea para Dios, hermanos. Amén. Hagan todo para el Señor, hermanos. Yo siempre les dije, hermanos, yo no estoy para mucho tiempo en la congregación. Yo no estoy para mucho tiempo en la iglesia.
Y el Señor a mí me está llamando fuertemente, hermanos. Y quién sabe, estos son los últimos meses que vamos a estar conmigo. ¿Por qué? Porque todo es de Él. Y como Él es soberano, si Él me llama a un lugar, hermanos, yo tengo que ir. Si Él me dice, anda y abre una iglesia en el campo, hermanos, yo tengo que ir. Hay algunos que dicen, no, pastor, pero tú ganas un buen dinero. ¿Y dónde vas a ganar así? Hermanos, no se trata de dónde puedes ganar más dinero, en qué lugar te pueden pagar, en qué negocio, o en qué trabajo. Tienes que buscar el trabajo donde seas obediente a Dios y le puedas dar la gloria a Dios. Amén, hermanos. Y de la misma manera ustedes tienen que ser obedientes, hermanos. Es un Dios soberano. Amén. Entonces, estemos en oración. Pidámosle a Dios, hermanos, y cumplamos su voluntad. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar, hermanos.